Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos a Relatos sin Límites. Les saluda su amigo Richard Tolfi. Cuando vayas a cenar, siempre coloca otro plato con comida, porque siempre hay alguien esperando a que le sirvas. Iniciamos. Esta historia me la contó nuestro amigo Juan. Juan trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. Él nos cuenta que su turno de trabajo es en la noche y su rutina normal es llegar a la caseta de vigilancia, revisar las cámaras y dar rondines cada cierto tiempo dentro del centro comercial y los alrededores del patio. En el turno de la noche se quedan 2 guardias de seguridad. Después de que se van los clientes, Juan procede a cerrar con llave las puertas y apagar las luces que no se ocupan. Normalmente quedan encendidas las luces de emergencias. Juan nos cuenta que en una noche llegó a la caseta y saludó a su compañero de trabajo. Guardó su lonchera e inició sus labores. Estuvo revisando las cámaras por un tiempo y sin ninguna novedad. Después llegó a la hora de cerrar el centro comercial y procedió a apagar las luces. Eran como a las 11 de la noche cuando Juan se regresó a caseta. Estuvo viendo los monitores y después dio un rondín alrededor de la barda perimetral de la empresa. Nos cuenta que a las 12 de la noche calentó su comida en el microondas y se puso a cenar y a tomar una taza de café. Nos cuenta que ya estaba acabando de cenar, pero que de repente la máquina de botanas empieza a funcionar, a proporcionar una botana, como si alguien hubiese puesto unas monedas. Juan pensó que a lo mejor a alguien se le quedó atorada las monedas y hasta ahorita funcionó la máquina. Juan tomó las botanas y comenta: estas son para el rato, para quitar el sueño. Dice nuestro amigo Juan que terminó de cenar, pasó al baño a lavarse los dientes y regresó a caseta. Estuvo viendo los monitores y algo que le llamó la atención: en el monitor vio que en el área de juguetes estaba una pelota en medio del pasillo. Él recordó que ya había pasado por ahí y todo estaba en orden y no estaba esa pelota. Juan le dice a su compañero que iba a revisar en el departamento de juguetes. Nos comenta que todo estaba oscuro, en silencio, nada de ruido, solo la luz de su lámpara. Dice que le empezó a dar un miedo escalofriante cuando llegó al lugar donde estaba la pelota. La pelota estaba girando, como si la acabaran de patear en ese momento. Dice que tenía la piel chinita del miedo, pero en sus entrenamientos como guardia de seguridad les enseña que no deben de tener miedo a lo que no ven. En caso de que vean a alguna persona, es mejor llamar por radio y pedir refuerzo. Juan nos dice que no veía algún peligro y él pensaba: no creo que un ladrón ande pateando una pelota a estas horas. A lo mejor dejaron mal colocada la pelota y se cayó ahorita. Lo que sucedió después fue más terrorífico. Juan tenía iluminando a la pelota y en cuestión de un segundo alcanzó a ver una sombra al fondo del pasillo, e inmediatamente Juan ilumina el fondo del pasillo, pero no ve a nadie. La sombra desapareció. Él comenta que a lo mejor se estaba sugestionando y mejor continuó caminando por los pasillos, pero iba con mucho cuidado durante su recorrido. Empezó a comunicarse por radio con su otro compañero y solo le comentó que todo estaba en orden, solo había una pelota en medio del pasillo. Después de recorrer los pasillos, aprovechó para pasar al baño. En lo que estaba haciendo él sus necesidades,
escucha que se abre la válvula o la llave del agua. Entonces sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Quería hablar pero no podía. Era tanto el miedo que se empezó a sentir muy agitado. Él sabía que estaba solo en el baño. Nos cuenta que con mucho miedo salió del baño y vio que sí estaba abierta la válvula del lavabo. Dice que la cerró. Empezó a lavarse en las manos y se echó un poco de agua en la cara. Pensó que a lo mejor el desvelo le estaba afectando en este momento. Juan se estuvo mirando en el espejo por unos segundos y de repente se le aparece una cara en el espejo. Dice que era un rostro muy espantoso. Sintió un nudo en la garganta de tanto miedo. Sin fuerza en las piernas empezó a correr. Dice que no tenía ni fuerza para agarrar el radio y hablarle a su compañero. Se le hizo eterno la distancia desde el baño hasta la caseta. Fue algo terrorífico lo que vivió y sintió esa noche. Juan llegó a la caseta de seguridad. Asustado empezó a contarle a su compañero lo que le sucedió. Su compañero le dice: no me hubieses contado. ¿Y ahora cómo voy a ir para allá? Alguien tiene que quedarse aquí en la caseta. No sé cómo le vamos a hacer, pero solo no voy. Juan le responde: voy a pedir mi cambio para el turno de la mañana. Si no se puede, renuncio. Le dice su compañero: no me hagas eso. Va a estar complicado para mí este trabajo. Juan nos cuenta que al final renunció. No quiso saber nada más de ese trabajo. Esta fue la historia de nuestro amigo Juan. Espero que lo hayan disfrutado. Tenemos otra historia por aquí, de nuestro amigo Alberto. Alberto nos cuenta que hace unos años él practicaba el senderismo. Sus amigos planearon una salida el fin de semana. Era un viernes. Irían 3 varones y 3 mujeres. También tenían el plan de quedarse a acampar, dependiendo del clima. Alberto nos cuenta que el clima estaba muy agradable, el aire fresco y sin probabilidades de lluvia. Las camionetas la dejaron cerca de la carretera, se bajaron con su mochila y todo lo necesario para acampar, ya que vieron que el clima era agradable. Ya tenían en mente quedarse 2 días. Iniciaron su caminata en la falda del cerro. Continuaron avanzando sin problemas. Conforme avanzaban, iban subiendo el cerro. El camino era empedrado y boscoso. Se sintió una sensación extraña. Llegaron a un claro después de 2 horas de camino. Comentaron entre ellos: aquí está perfecto para acampar. Se prepararon para instalar sus tiendas de campaña. Pero nos cuenta Alberto que él y su amiga tuvieron un problema. Ella empezó a tener miedo. Él le decía que no iba a pasar nada, que todo estaría bien. De lo que ella sentía era pura superstición. Dice Alberto que él intentaba convencerla de que se quedara, que para el siguiente día se regresarían temprano. También sus compañeros intentaron convencerla, pero tampoco tuvieron éxito. Alberto mejor tomó la decisión de regresarse con ella. Dice: si ella se queda aquí, no va a estar a gusto y pueden enfadarse los demás. Alberto se despide de sus compañeros, pero antes les dice: si no se me hace tarde, regreso con ustedes. Pero si ven que ya son las 10 de la noche, ya mejor nos vemos para la siguiente semana, el lunes, en el trabajo. La pareja inició su caminata de regreso. Iban descendiendo poco a poco del cerro. Trataban de caminar lo más rápido posible porque no quería que les llegara la noche en el camino.
Los dos iban algo molestos durante el trayecto. Llegaron a la camioneta y de ahí tomaron rumbo al departamento. Ya en el departamento tuvieron una pequeña discusión y Alberto fue a dejar a su amiga en su casa. Alberto ve la hora y ya pasaban de las 11 de la noche, ya era tarde. Decidió que ya no iría al campamento. Intentó enviarles algunos mensajes a sus compañeros, pero no los recibían. Al parecer no tenían señal en su celular. Él se imaginó porque estaban internados entre los cerros. Al siguiente día, sábado, Alberto intentó comunicarse con sus amigos, pero tampoco les llegaba sus mensajes. Dice Alberto: mejor me espero para el lunes. Los veo en el trabajo y me cuenten cómo les fue. El domingo en la noche, uno de los familiares de sus amigos se comunica con Alberto. Le preguntan sobre su hijo. Alberto explica lo que sucedió, por lo cual se regresó y sus amigos se quedaron acampando en los cerros. Pero les dice que ya deberían haber regresado. El trato era 1 o 2 días, cuanto mucho. Entonces los familiares de las personas desaparecidas acudieron a las autoridades con Alberto y su amiga para dar su declaración. Primero fue interrogada la amiga de Alberto y la muchacha le dice a los policías: me quise regresar porque me empezó a dar mucho miedo. Sentía muy tenebroso el lugar. Interrogaron a Alberto y en resumen él les contó lo mismo que su amiga. Solamente agregó que ya no regresó con sus amigos porque ya era muy noche, eran ya casi las 11 de la noche. El agente le pregunta a Alberto: ¿hay alguien que pueda atestiguar que estuviste en tu casa esa noche? Alberto responde: no, yo vivo solo en casa. Solamente llegué a casa, dejé a mi amiga en su casa y después me dormí. Los agentes le piden a Alberto si les puede acompañar al lugar donde fueron a acampar. Alberto le dice que sí le mostraría el lugar. Entonces llegaron donde estaban las camionetas. Los agentes empezaron a buscar rastros. También llevaban otros compañeros de búsqueda y rescate y algunos perros rastreadores. Caminaron por la ruta donde los jóvenes pasaron. Los agentes seguían caminando donde los perros les indicaba el rastro, hasta llegar a una pared del cerro. Era una parte rocosa. Fue ahí donde los perros perdieron el rastro. Uno de los agentes dice: a lo mejor escalaron esta parte del cerro. Alberto les comenta que sus amigos no escalaban, solo era caminata lo que realizaban. Los perros continuaron rastreando en otras áreas, hasta que encontraron el área donde instalaron las casas de campaña. Los investigadores revisaron las casas y algunas cosas que habían dejado los jóvenes. Veían que no había desorden o que hubiese algún indicio de violencia. Entonces los agentes determinaron de que Alberto era sospechoso por la desaparición de sus amigos. Alberto es detenido por sospecha de desaparición. Lo empezaron a interrogar con más enojo. Le preguntaban que dónde los había dejado, quiénes son tus cómplices. Y Alberto, asustado, siempre le decía lo mismo, que él no sabía dónde estaban sus amigos. Nos cuenta Alberto que él intentó hablar con la familia de sus amigos, pero que a él no le creían. Sus familiares decían que yo les había hecho algo. Nuestro amigo Alberto fue encarcelado por unos 6 meses por la desaparición de 4 jóvenes. A los 6 meses salió libre, debido a que no habían pruebas que lo vincularan con la desaparición de estos jóvenes. Pasó un año y de repente los 4 jóvenes desaparecidos llegan a la comandancia de policía a reportar el robo de sus camionetas. Al oficial de policía le llamó la atención
que estaban acompañados de sus familiares, los que andaban buscando a sus hijos hace un año. Los familiares le platicaron al comandante que ellos eran los hijos que tenían extraviados. Entonces el comandante les pregunta en dónde estuvieron todo este tiempo y qué estuvieron haciendo, porque este caso aún está abierto. Entonces los jóvenes empiezan a contar sus relatos. Después de que Alberto se fue a dejar a sus amigas, nosotros nos quedamos instalando nuestras tiendas de campaña. Ahí estuvimos como por una media hora platicando y de repente se nos aparece un señor mayor. El señor parecía originario de un pueblo cercano. Nos saluda y lo primero que nos dice: buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a nuestro pueblo. Y nosotros les contestamos el saludo. Y el señor nos dice: ¿qué andan haciendo por aquí? Es un lugar muy solo y algunos cuentan que está encantado. Le contestamos que andábamos de visita y solo venimos a realizar senderismo y acampar un ratito. El señor mayor nos contesta: qué bueno, jóvenes, si quieren pasarla bien hoy en la noche, en nuestro pueblo tenemos una fiesta, pueden ir, yo les invito. Está cerca de este lugar, hay comida y bebidas, también hay música, no ocupan llevar nada. Mi pueblo queda aquí del otro lado del cerro, pero si cruzamos por la cueva, son unos 200 metros, unos 10 minutos, llegamos pronto. Nosotros le contestamos que no era mala idea, aparte que nuestro amigo Alberto ya no va a regresar. El señor nos dice: yo los voy a llevar para que no les dé miedo. Iniciaron la caminata hacia el pueblo. Entonces el señor nos mostró la cueva. Nos dice: por aquí llegamos en 10 minutos, solo enciendan sus lámparas. Vamos a pasar por un estanque de agua, pero hay lugar donde caminar. Dentro de la cueva se sentía una sensación de atracción, como si te llamara. Todo estaba oscuro y tenebroso. Llegamos al estanque y caminamos por toda la orilla dentro de la cueva. Después de cruzar el estanque, a unos 20 metros se veía la claridad en la salida de la cueva. Llegamos a la salida de la cueva. Desde la altura en la que estábamos se alcanzaba a ver el pueblo. Se veía que tenía un convivio muy alegre y se alcanzaba a escuchar la música. El señor nos dice: pasen, jóvenes, si ocupan comer pueden tomar de las mesas, al igual que las bebidas. Las personas que ven ya vieron que vienen conmigo. Y se soltó una risa sarcástica, pero nos pareció algo normal. Lo único que se me hacía raro es que era demasiada alegría. Nunca había experimentado esa sensación. Empezamos a bailar para entrar en ambiente y no sentirnos extraños. Lo que empezamos a notar es que las personas bailaban muy ligeros. Y uno de mis compañeros me dice: ¿ya vieron? Parece que están hasta flotando. Y por curiosidad bajamos la mirada para ver los pies. Y el susto que nos llevamos, no tenían pies, estaban flotando. Y con miedo empezamos a salirnos, sin que se notara. Pero a la salida estaba el señor que nos invitó a la fiesta y nos dice: ¿por qué tan pronto, jóvenes? La noche es joven y se van a divertir como nunca. Uno de nosotros le contestó: no, señor, ya nos vamos, pero muchas gracias por la invitación. El señor nos dice: miren cómo bailan ellos. Y lo que vimos en ese momento nos dejó paralizados de miedo. Eran espectros malignos bailando. En eso que uno de nuestros compañeros nos dice: corramos, salgamos de aquí. Regresamos a través de la cueva, cruzamos el estanque
pero parecía que atrás de nosotros la cueva se iba cerrando. Llegamos hasta la salida de la cueva, muy agitados de tanto correr, y en eso que se escucha un estruendo. Volteamos hacia atrás, la cueva se había cerrado, literalmente desaparecido, y nos dio mucho miedo. Todos pensábamos que teníamos que largarnos de ahí. Lo que notamos también es que estaba amaneciendo y no había ocurrido mucho tiempo. Y caminamos rumbo al lugar donde dejamos las tiendas de campaña. Lo que vimos también estaba muy raro. La maleza estaba crecida, como si hubiese pasado mucho tiempo. Le dije a mis compañeros, ¿ya vieron la vegetación? Está diferente a cuando llegamos. No recuerdo que hubiera tanto monte. Todos estaban en silencio. Estaban por dentro con mucho miedo de lo que había pasado allá en la cueva. Uno de ellos reacciona y dice, si traen sus carteras, su identificación y sus llaves, entonces vámonos. Ya no andemos buscando más en este sitio. Esto que nos está pasando no es normal. Regresemos a casa. Salieron con prisa. Entre caminando y trotando, llegaron a la parte de abajo, a la falda del cerro, donde habían dejado las camionetas. También el pasto estaba muy crecido. Uno de ellos dice, ya nos robaron las camionetas. No las veo por ningún lado. Solo esto nos faltaba. Vamos a tener que pedir raite. Y mientras le hablamos a nuestros familiares, les avisamos que vamos para la comandancia de policía. Llegamos a la comandancia de policía, pero antes citamos a nuestros familiares para que nos acompañaran a levantar el reporte de robo de las camionetas. Pero no sabíamos que ya había pasado un año, y para nosotros fueron unas cuantas horas. El comandante les dice, jóvenes, yo no sé dónde estuvieron ustedes todo este tiempo. Sus teléfonos solo fueron rastreados hasta la montaña, donde fueron a acampar. Pero tampoco puedo poner esto en el reporte policíaco. Espero que me comprendan. Esta fue la historia de nuestro amigo Alberto. Espero que les haya gustado. Nos vemos para el próximo relato de Relatos sin Límites. Saludos donde sea que estén. Buenas noches.